Uno de los ejemplos más evidentes a la hora de hablar de los cambios industriales y políticos que tuvieron lugar en el siglo XIX lo encontramos en Japón, un país que había mantenido su estructura y sus tradiciones durante siglos, con apenas pocos episodios de guerra. Japón era un país rural y muchísimo más cerrado al mundo en comparación a la época actual, y había permanecido viviendo en paz durante más de 200 años, desde la época conocida como el Sengoku Jidai, la era del país en guerra. Después de este conflicto, se mantuvo un equilibrio de poder entre las fuerzas políticas japonesas. Por un lado, el emperador, gran gobernador y señor supremo de entre todos los japoneses, y por otro lado, el shogun, el líder militar del país. La colaboración mutua entre el emperador y el shogun era vital para mantener la coexistencia y la paz en todo el país, y de hecho, así se había mantenido en los últimos años. Pero todo ello cambió en 1854, cuando las potencias occidentales forzaron al emperador a abrir su mercado en beneficio de ellos. El emperador Meiji comenzó a comerciar con los occidentales, pero con el tiempo, los japoneses se dieron cuenta de que los acuerdos beneficiaban mucho más a las potencias extranjeras, lo que provocó su enemistad con el shogunato Tokugawa y provocar la Guerra Boshin, la Guerra del Año del Dragón, una guerra entre el emperador Meiji y el shogunato Tokugawa por el futuro de Japón, donde se vieron involucrados casi todos los señores feudales, conocidos como daimyos, así también como influencia extranjera, ya que los americanos, entre otros, tenían intereses en provocar la caída del shogun. La Guerra Boshin terminó en 1869, con la derrota del shogunato y la restauración del poder imperial, y por ello el abandono de las viejas costumbres japonesas, abrazando así la cultura occidental, la industrialización y la supresión de las organizaciones feudales. Este último punto fue especialmente molesto para los daimyos, ya que les restaba cada vez más poder con tal de dárselo al emperador, pero también negativo para la figura del samurái. Los samuráis eran soldados de élite japoneses durante su etapa feudal, es decir, hasta la Guerra Boshin, y su código de conducta se basaba en el Bushido, un código de normas y procedimientos para el samurái por el cual debía servir a muerte a su señor, y caer en deshonra era la peor de las desgracias. Si un samurái perdía su honor o a su señor, éste debía cometer el seppuku, una ceremonia para quitarse la vida. Por otro lado, encontramos también a los ronin, samuráis sin señor que no habían cometido el seppuku y vagaban de un lado a otro para quienes necesitasen un luchador a su servicio. Dada la eliminación del Japón feudal y la adopción de las culturas occidentales, tanto daimyos como samuráis y ronin mostraron su recelo a estos cambios, sobre todo cuando perdieron sus derechos, su riqueza y su vestimenta tradicional, cosa que para los samuráis esto significaba un acto de traición y motivo suficiente para luchar contra el poder establecido. En este escenario de posguerra, Saigo Takamori, uno de los consejeros del emperador, comenzó a mostrar recelos sobre la nueva política del gobierno, que cada vez se mostraba más corrupta y desatendía las propuestas para apaciguar a los samuráis. Viendo que el emperador estaba totalmente sometido a la voluntad de los extranjeros, Saigo renunció a su puesto y abrió una pequeña academia en Satsuma, su lugar de origen, donde se adiestraba a las personas en artes antiguas, lucha con la espada, aprendizaje del Bushido y formación militar tradicional japonesa. Tanta fue la fama de la Academia de Saigo que acabó siendo conocido por todo Japón, y con ello se abrieron numerosas academias por toda Satsuma. Al gobierno de Tokio le resultó alarmante este hecho, ya que lo consideró un intento de amenaza para la autoridad japonesa imperial. Por este motivo, envió barcos para confiscar las armas de la zona, y a espías para acabar con la vida de Saigo. Pero estos fueron capturados y mediante tortura confesaron cuál era su objetivo, hecho que provocó revueltas entre la autoridad y los samuráis. Se iniciaba por lo tanto una última rebelión contra el gobierno imperial, y los rebeldes persuadieron a Saigo para que los liderara en su lucha. Dada la gran cantidad de ex samuráis que conformaban las filas de los japoneses, el gobierno imperial prefirió optar por una estrategia inicial defensiva, lo que provocó que las fuerzas de Satsuma se organizaran por todo el territorio y asediar así el castillo de Kumamoto, que aunque no pudo ser tomado, muchos soldados desertaron para unirse a las filas de Saigo, debido a que no le consideraban un traidor, sino un soldado cuya misión era acabar con la corrupción y la mala influencia de los consejeros del emperador. Las dos fuerzas se enfrentaron en campo abierto por primera vez en la batalla de Tabaruzaka, donde las fuerzas imperiales se hicieron con la victoria,
pero a costa de gravísimas pérdidas por ambas partes. Después de la batalla de Tabaruzaka, los rebeldes optaron por una guerra de guerrillas, pero los constantes refuerzos provenientes de Tokio destrozaban la moral de las tropas, y después de 2 desembarcos al norte de las posiciones de Saigo, las fuerzas rebeldes fueron rodeadas y masacradas, y los pocos supervivientes que quedaron con vida huyeron al castillo de Shiroyama, donde resistirían con el resto de sus unidades. A mediados de septiembre de 1877, un total de 30.000 soldados imperiales rodearon Shiroyama, defendida por solo 500 samuráis, es decir, una proporción 60 veces superior a la de los rebeldes. Se escribió una carta a Saigo, en la cual exigieron la rendición de todas sus tropas, pero al ser rechazada contundentemente, el 24 de septiembre ordenaron el ataque frontal, contando con un bombardeo de más de 7.000 cañonazos contra los rebeldes, mientras estos resistían con mosquetes en sus posiciones, fundiendo además estatuas budistas para obtener munición. Poco después, las fuerzas imperiales ordenaron un ataque frontal, a lo que los samuráis se vistieron con su indumentaria tradicional y cargaron contra todos ellos, debido a la diferencia de habilidad cuerpo a cuerpo entre ellos y los soldados de línea. Durante un tiempo, las fuerzas parecían igualadas, pero debido a la gran cantidad de soldados enemigos, los samuráis fueron cayendo poco a poco, hasta que llegaron las 6 de la mañana, donde de los 500 soldados solo quedaban 40. Totalmente derrotados, el ejército imperial volvió a insistir en una rendición, pero fue nuevamente rechazada, ya que Saigo estaba herido de muerte y el Bushido no toleraba un acto de rendición. Como última voluntad, Saigo pidió que le ayudaran a cometer el seppuku, y acto seguido, los 40 samuráis restantes cargaron contra las fuerzas imperiales, siendo acribillados por las ametralladoras Gatling. Con la batalla de Shiroyama, no solo se puso fin a la rebelión Satsuma, sino que también nos marca un punto y aparte en la historia japonesa, ya que gran parte de su cultura quedará atrás en el tiempo, para dar paso a la modernización, pero el legado de los samuráis quedará siempre en el recuerdo de este país como un símbolo de tradición y honor a las costumbres ancestrales.